Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de noticias que ha dejado a miles de personas con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Están listos para desentrañar el misterio y la alegría que ha sacudido el mundo del espectáculo? Si aún no se han suscrito a nuestro canal, les invito a que pulsen ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras emocionantes actualizaciones. Prometo que se van a arrepentir si se lo pierden. Imaginen la escena, un evento, flashes, la expectativa flotando en el aire. Y de repente una declaración. Una confesión. Pero no una confesión cualquiera, ¿o no? Estamos hablando de algo que ha encendido las redes sociales, que ha hecho que los fans den saltos de alegría y que los titulares se llenen de emoción. Hoy vamos a hablar de Can Yaman, sí, nuestro querido Can Yaman, y de su supuesta o confirmada, aún por desvelar del todo, confesión de amor hacia una persona muy especial, Bahar Arduk. Sí, han oído bien. Dos de los actores turcos más carismáticos y queridos, y la forma en que sus fans han reaccionado a esta noticia es sencillamente espectacular. Prepárense porque esto tiene todos los ingredientes de un drama turco, pero en la vida real. A ver, vamos a poner un poco de contexto. Can Yaman, para quienes viven debajo de una piedra, es un nombre que resuena con fuerza en el panorama de las series turcas. Conocido por su físico imponente, su carisma arrollador y su talento para cautivar en la pantalla, ha conquistado corazones a nivel mundial. Su paso por producciones como Erkencikus o Dolunay lo catapultó a la fama internacional, convirtiéndolo en un ícono de la belleza masculina y la actuación. Su capacidad para interpretar personajes apasionados y románticos lo ha convertido en el galán por excelencia para millones de espectadores. Y Bahar Arduk, ¿qué decir de Bahar? Otro titán de la actuación turca con una legión de seguidores que lo admiran por su versatilidad y su innegable atractivo. Su papel en Kiral Kask lo consagró como un ídolo, y su presencia en películas y otras series ha solidificado su estatus como una de las figuras más relevantes del entretenimiento turco. Ambos son figuras públicas que despiertan pasiones, y sus vidas personales, como es lógico, generan una curiosidad inmensa. Ahora, ¿qué ha sucedido exactamente? Los rumores han estado circulando como pólvora durante un tiempo, alimentados por interacciones sutiles y miradas cómplices en eventos o en redes sociales. Pero parece que las cosas han tomado un giro decisivo, una chispa que ha prendido la mecha de la especulación y la euforia. La noticia, que ha explotado en Internet y en los medios de comunicación, gira en torno a unas declaraciones, o quizás una serie de gestos, que apuntan a una profunda admiración y, para muchos, a un amor confeso por parte de Can Yaman hacia Bahar Arduk. La forma en que esta noticia ha sido recibida por los fans es digna de estudio, un fenómeno digno de analizar por su impacto cultural y su viralidad. Tenemos dos bandos, por así decirlo. Por un lado, están los seguidores leales de Can Yaman, que lo apoyan incondicionalmente en cada paso que da, celebrando sus éxitos y defendiendo su imagen ante cualquier crítica. Y por otro, los devotos de Bahar Arduk, que también lo idolatran, admirando su talento y carisma. Y cuando dos figuras tan queridas se ven envueltas en una noticia de esta magnitud, que insinúa una conexión tan íntima y deseada por muchos, la reacción es predecible: éxtasis total. Los fans enloquecen. Y cuando digo enloquecen, me refiero a que las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios, especulaciones, fanficción y celebraciones. Imaginen los tweets, los posts de Instagram, los vídeos de TikTok. Miles y miles de mensajes inundando la plataforma digital. No puedo creerlo, claman algunos. Son la pareja perfecta, proclaman otros, viendo en esta posible unión la materialización de un sueño. Mis actores favoritos juntos, exclaman emocionados, imaginando un futuro donde sus ídolos compartan pantalla o, más allá, vida. Esto es más emocionante que cualquier serie turca, comparan, reconociendo la intensidad de la trama real. Los hashtags relacionados con ambos nombres y con esta noticia específica se han disparado en popularidad, convirtiéndose en tendencia mundial en cuestión de horas. La gente está compartiendo fotos, haciendo montajes que alimentan la fantasía, creando teorías elaboradas y, en general, viviendo este momento como si fuera el fin del mundo, pero en el mejor sentido posible. Es como si, de repente, dos galaxias de admiradores, cada una con su propio universo de estrellas, se hubieran fusionado en una sola ola de euforia colectiva, uniendo sus fuerzas en un torbellino de emociones compartidas. Pero, ¿qué hay detrás de esta supuesta confesión? ¿Son solo palabras al viento, interpretaciones efímeras, o hay pruebas tangibles que sustentan esta emocionante narrativa?
La información, como suele ocurrir en estos casos, puede ser un poco difusa, un velo de misterio que la hace aún más intrigante. A veces los medios de comunicación magnifican ciertos detalles, exageran gestos o interpretan declaraciones de una manera que no es del todo precisa, buscando generar el máximo impacto y audiencia. Sin embargo, la intensidad y la unanimidad de la reacción de los fans sugieren que hay algo de cierto en esta historia, algo que ha resonado profundamente en sus corazones. Quizás fue una entrevista reciente donde Kanyaman, con su habitual franqueza y pasión, dejó escapar algún comentario particularmente cariñoso, alguna palabra que sobrepasaba la simple admiración profesional hacia Bararduk. O tal vez fueron una serie de interacciones públicas, un intercambio de miradas cargadas de significado, unos mensajes en redes sociales que han sido cuidadosamente analizados e interpretados como una clara y rotunda señal de afecto, o incluso de algo más profundo. Lo que es innegable es el poder de la conexión que estos dos actores tienen con su público. No son solo rostros bonitos en la televisión, ni cuerpos esculturales que cautivan la pantalla, son personalidades complejas y carismáticas que han logrado conectar a un nivel emocional profundo con sus seguidores, inspirando admiración, empatía y, en muchos casos, un amor platónico que trasciende la pantalla. Y cuando esa conexión se ve reflejada en una noticia que sugiere una relación más profunda, ya sea de amistad inquebrantable, admiración mutua que roza la devoción, o un romance incipiente, la respuesta es inmediata, apasionada y contagiosa. Pensemos en el impacto cultural que tiene esto. Las series turcas han conquistado el mundo, desbancando incluso a producciones de Hollywood en algunos mercados, y con ellas han llegado estos talentosos actores. Han sido los protagonistas de historias de amor épicas, de dramas desgarradores, de aventuras emocionantes, y han logrado que miles de personas en todos los rincones del planeta se identifiquen con sus personajes, con sus luchas y sus alegrías, y por extensión, con ellos mismos. Por eso, cuando surge una noticia sobre sus vidas reales que rompe con lo esperado, que desafía las convenciones o que confirma los deseos más anhelados de muchos fans, la emoción se dispara, creando un fenómeno mediático de proporciones épicas. Es fascinante observar cómo esta noticia ha trascendido las fronteras geográficas y culturales. No es solo en Turquía donde los fans están enloqueciendo, sino en países de América Latina, Europa, Asia, el efecto es verdaderamente global. La belleza del universo digital es que nos permite estar conectados y compartir estas noticias al instante, democratizando la información y creando comunidades virtuales que vibran al unísono. Y cuando se trata de figuras tan icónicas y queridas como Kanyaman y Bararduk, la comunidad de fans se une, rompiendo barreras lingüísticas y culturales, para celebrar, para soñar y para especular sobre el futuro de sus ídolos. Ahora, es importante mantener un sano equilibrio y ser un poco cautelosos. Las noticias sobre celebridades, especialmente aquellas que involucran el ámbito personal y romántico, a menudo pueden ser exageradas, malinterpretadas o incluso fabricadas para generar clics y controversia. Sin embargo, la magnitud de la reacción de los fans en este caso, la intensidad de la euforia y la unanimidad del deseo, sugiere que incluso si la confesión no es tan explícita como algunos la imaginan o la desean, hay un sentimiento muy fuerte y palpable de admiración profunda y para muchos, de un anhelo sincero de ver a estos dos talentos conectados de alguna manera significativa y especial. ¿Podría ser que Kanyaman simplemente admire profundamente el trabajo de Bararduk, reconociendo en él a un colega talentoso y un referente en la industria? Absolutamente. Ambos son artistas excepcionales y es natural que se respeten y admiren mutuamente por su dedicación, su talento y su impacto en el mundo del espectáculo. Podría ser que esta admiración profesional haya evolucionado gradualmente hacia una amistad cercana y genuina, forjada en experiencias compartidas, conversaciones profundas y un entendimiento mutuo. Nada lo impide. Y en el mundo de las redes sociales y de la vibrante cultura de los fans, cualquier indicio de una conexión especial, cualquier gesto de cercanía, se magnifica, se analiza hasta el último detalle y se convierte rápidamente en una noticia de primera plana, alimentando la imaginación y los deseos de la comunidad. Lo más curioso y a la vez poderoso de esta situación es cómo los fans han tomado las riendas de la narrativa. No se limitan a ser receptores pasivos de información, se convierten en creadores de historias, en arquitectos de sus propios escenarios ideales. Han celebrado la posibilidad de una relación que, para muchos, sería la culminación de sus sueños más románticos, una fantasía hecha realidad que les llena de alegría y esperanza. Y esa es, en esencia, la magia del fandom,
la capacidad de proyectar amor, esperanza, entusiasmo y sus propios anhelos en las vidas de sus ídolos, creando un universo paralelo donde la ficción se entrelaza con la realidad de una manera fascinante. Creo que en el fondo, lo que más emociona a los fans no es solo la admiración superficial por la belleza o el talento, sino la posibilidad de ver a dos personas que admiran y respetan por su arte conectarse de una manera que parece genuina, profunda y significativa. No se trata solo de admirar a un actor por su físico imponente o su actuación cautivadora, sino de vislumbrar una conexión humana, una chispa de autenticidad, que resuena con nosotros en un nivel más profundo y personal. Y en este caso particular, la posible conexión entre Can Yaman y Bararduk ha tocado una fibra sensible en miles de personas alrededor del mundo, despertando emociones y esperanzas que antes permanecían latentes. ¿Qué significa esta confesión, sea cual sea su naturaleza exacta, para el futuro? ¿Quién sabe? Quizás solo sea un momento pasajero de admiración mutua, una efímera declaración que se desvanezca con el tiempo. O quizás sea el inicio de una amistad que veamos florecer y consolidarse en los próximos meses, una relación que inspire y emocione a sus seguidores. Lo que sí está claro y es innegable es que la noticia ha generado un impacto tremendo, ha puesto a millones de personas en vilo y ha demostrado, una vez más, la fuerza arrolladora y la pasión inagotable de los fans de estos dos carismáticos actores turcos. Hemos sido testigos de cómo las redes sociales se han inundado de comentarios fervientes, cómo los hashtags se han convertido en tendencia global en tiempo récord y cómo la euforia se ha apoderado de la comunidad de fans, creando un torbellino de emociones compartidas. Es un recordatorio vívido de que en la era digital en la que vivimos, las noticias y las emociones viajan a la velocidad de la luz, y que el poder de los fans para crear, amplificar y dar forma a historias es inmenso, casi tan poderoso como las propias narrativas que consumen. Así que, mis queridos espectadores, esta ha sido la explosiva noticia que ha hecho que miles de fans de Can Yaman y Bararduk enloquezcan, que ha encendido las redes sociales y que nos ha mantenido al borde de nuestros asientos. Una confesión, un posible amor, una profunda admiración, o una combinación de todo ello, que ha generado un tsunami de reacciones y especulaciones. Lo que sí podemos decir con certeza es que la emoción está a flor de piel, y que el mundo del espectáculo turco sigue dándonos momentos inolvidables, tanto en la ficción que nos cautiva en nuestras pantallas como en la vida real, que nos sorprende y emociona de maneras inesperadas. Hemos llegado al final de nuestro emocionante viaje por esta noticia que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y los corazones de los fans. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado, que les haya parecido intrigante, emocionante y que les haya mantenido al borde de sus asientos hasta el último momento. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué piensan ustedes sobre esta confesión? ¿Creen que es un amor verdadero que ha salido a la luz, una gran amistad que inspira admiración, o simplemente una interpretación apasionada y deseosa de los fans que proyectan sus anhelos en la vida de sus ídolos? Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Dejen volar su imaginación, compartan sus pensamientos más profundos y participen en esta fascinante conversación. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido tan emocionante e intrigante como a nosotros, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos ayuda a saber qué tipo de contenido les apasiona. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fervientes seguidores de Can Yaman y Bararduk, para que todos puedan estar al tanto de esta increíble noticia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras próximas historias fascinantes, análisis profundos y noticias exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y emociones. Hasta pronto.